La confianza es la seguridad y es la esperanza firme que nosotros tengamos en el Señor. Y esta confianza se sustenta en su palabra, en la palabra que Él nos ha hablado. Y los discípulos le decían a Jesús, aumentanos. Le hacían esa petición, Señor, aumentanos la fe. Queremos tener más confianza, porque dice la palabra que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, es una seguridad. Fe o confianza es certeza de lo que se espera. Es esperanza, es una seguridad y una esperanza firme de lo que esperamos de Dios, de lo que tenemos de Dios. Y nosotros necesitamos vivir con esa confianza. Y que esa confianza de nosotros cada día aumente más, que crezca más nuestra confianza en Dios. No que se desvanezca, sino que cada día confiemos más y más en el Señor. Como personas libres que nosotros somos, cada uno de nosotros decide en qué o en quién confiar. Pero siempre tenemos diferentes opciones. ¿En quién vamos a confiar? Mientras usted y yo vivimos en esta tierra, nosotros tenemos que confiar en algo o en alguien. Todos nos apoyamos en algo o en alguien. Somos libres para elegir en quién confiar. Pero todos nosotros aquí sabemos que lo ideal es que nosotros confiemos en nuestro Dios poderoso. Hermanos, porque nosotros somos personas que dependemos, somos dependientes. Nosotros somos muy frágiles. Hay una palabra que dice respecto a la mujer que el hombre debe considerar a la mujer como un vaso más frágil. Es frágil la mujer, claro que hay fragilidad, pero dice que la consideremos como un vaso más frágil. No que el hombre no sea un vaso frágil, sino que la mujer es más frágil, pero el hombre también. Todos los seres humanos somos frágiles. ¿Por qué se quiebra la oveja? ¿Por qué se le quiebra la pata? Porque la oveja es frágil. Los seres humanos son frágiles. Y a veces metemos la pata y se nos quiebra. Y entonces Dios es nuestro sanador, es nuestro restaurador. Él es el que nos ayuda. Usted y yo podemos confiar en Dios. Tenemos un Dios que es todopoderoso. No tiene límites, para Él no hay nada imposible. Aparte de que es un Dios todopoderoso, es un Dios que es bueno. Él es bueno. Es un Dios que es misericordioso. Nos puede ayudar, nos quiere ayudar. Entonces podemos confiar en Él. Nuestra confianza en Dios necesita aumentar. Y aún como cristianos, nosotros podemos escoger confiar en Dios o confiar en alguien más o en alguna otra cosa, aún como cristianos. Cuando estábamos en Cristo, no estábamos confiando en Dios, porque sin Cristo uno no confía en Dios. Y ahí es donde tal vez podemos comenzar a tener un poquito de idea de cómo es que una persona confía en otra cosa que no es Dios. ¿Cuántos vivieron muchos años sin confiar en Dios? Sin embargo, en algo confiábamos, porque siempre nos tenemos que apoyar en algo. En algo confiábamos, y lo que quiero que comience a notar es que aún como cristianos, nosotros podríamos no estar confiando totalmente en nuestro Dios. Y podríamos estar apoyándonos en otras cosas o en otras personas que no son Dios. Y eso no funciona. Primera de Crónicas, capítulo 28, el versículo 9. Y los ubico con este versículo. Estas son palabras que David le habla a Salomón, su hijo. El rey Salomón fue hijo del rey David. Cuando ya David estaba en sus últimos momentos, David le habla varias cosas a Salomón, y dentro de esas cosas él le dice esto que está en el versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Imagínense esas palabras de David dándoselas a Salomón, que en ese momento era joven. Reconoce al Dios de tu padre, reconoce al Dios mío. He caminado con Dios, con Jehová, le dice David. Ese es el Dios verdadero, reconócelo en primer lugar. Porque ya Dios le había dicho a David que Salomón iba a ser el siguiente rey de Israel y que Salomón era el que iba a construir el templo. Entonces David le dice, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Corazón perfecto y ánimo voluntario.
que no tengan que obligarnos, ¿verdad?, a servir a Dios, a vivir para Él, a obedecerle a Él, sino que sea una decisión voluntaria. Hijos, muchachos, que no sean sus papás, que yo voy a la iglesia porque mi papá me obliga. No, que sea con ánimo voluntario, o sea, que sea una decisión de tu alma, que tu alma decida buscar a Dios, servir a Dios, porque Dios ve los corazones. Dios ve los corazones. Y dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos. Aquí Dios conoce tu corazón, joven, adulto, mujer y hombre. Dios conoce el corazón de todos nosotros. Él lo escudriña. No hay nada que le esté oculto. Él escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos, todo intento nuestro. Y le dice, si tú le buscares, lo hallarás. Si tú lo buscas, lo encuentras. Y si lo dejas, Él te desechará para siempre, le dice David a Salomón. O sea, tienes que buscarlo. Nuestra confianza debe estar puesta en Dios, no en nosotros mismos. Si nosotros intentamos confiar en Él, porque es una decisión voluntaria. Si usted y yo intentamos confiar en Dios y decimos, Dios, yo quiero buscarte, yo quiero confiar en ti, yo quiero que tú seas mi apoyo, yo quiero que tú seas mi vida, yo quiero depender de ti, yo intento, y estoy hablándoles como hijos de Dios, yo intento, Señor, yo me esfuerzo por confiar en ti, yo decido confiar en ti. Ven, la intención es tener esa intención de confiar en Dios y de apoyarse en Él para todo. Si yo hago eso, Él me entiende. Él entiende todo intento que usted haga. ¿Y qué pasa cuando lo intentamos? Cuando intentamos confiar en Dios. Cuando un joven o una joven dice, yo voy a intentar confiar en ti, Señor. Perdóname porque no me he apoyado en ti. Perdóname porque he tratado de hacer las cosas a mi manera y no confiando en ti. Perdóname porque deseo un esposo o deseo una esposa y sé que tú tienes lo mejor y me has prometido en tu palabra que me vas a dar lo mejor, pero yo no he confiado en ti. Me he ido por otros lados y he dejado mi confianza en ti. Señor, perdóname, pero yo hoy decido e intento confiar en ti y dejo que seas tú quien te muevas en esa área de mi vida. Y entonces Dios lo entiende. Dios entiende el intento de tu corazón. ¿Qué es lo que intentas? Si intentas confiar en Él, entonces Dios se acerca a ti y Él ve esa confianza y respalda tu confianza. ¿Te apoyas en mí? Dice el Señor. Veo que te apoyas en mí, veo que intentas voluntariamente apoyarte en mí. Entonces yo estoy contigo, yo te ayudo. ¿Ven el asunto? Hay que confiar, nuestra confianza en Dios debe aumentar. ¿En quién o en qué estoy confiando? Aún como hijo de Dios, como conocedor de Cristo, que me he bautizado en Cristo, crucificado juntamente con Él, muerto, sepultado y resucitado juntamente con Él. Pero ¿en quién estoy confiando? ¿Saben por qué muchas veces somos desobedientes a Dios? Por la falta de confiar. Entonces hacemos las cosas a nuestra manera, por la falta de confianza en Dios. Porque nuestra vida en Dios está muy segura. Por eso es que la confianza es la seguridad y la esperanza firme que tenemos en el Señor. Entonces no nos vamos en desobediencia o haciendo las cosas de otra manera, sino que las hacemos conforme a su voluntad, porque en Él tenemos seguridad y confianza. Dice el Salmo 40, el versículo 4. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado, feliz, bendito, bendecido el hombre que puso en Jehová su confianza. Ahí es donde debemos nosotros poner nuestra confianza. Si nosotros confiamos en nosotros mismos, en hacer las cosas a nuestra manera, a como yo quiero, eso es soberbia. Eso es lo que dice ahí. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, porque el soberbio confía en sí mismo. El soberbio es arrogante, se apoya en sí mismo, se apoya en su propia prudencia. Yo sí puedo hacer las cosas, yo sí voy a tomar buenas decisiones, yo no necesito que Dios me ayude, ni tengo por qué dejarme guiar por su palabra. A como yo hago las cosas, así va a salir todo bien. Bienaventurado el que pone la confianza en el Señor y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Cuando ponemos la confianza en otras personas también, o ponemos la confianza en otra cosa que no es el Dios vivo,
entonces nos vamos atrás de la mentira. Porque los seres humanos nos van a engañar y no hay otro Dios verdadero, ni hay nada ni nadie más que nos pueda sostener. El único es nuestro Dios y Señor. Solo podemos confiar en Él. Por eso dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Usted y yo ponemos nuestra confianza total en Él y entonces somos bienaventurados, porque viene la bendición. Ahí es donde tenemos que poner nuestra confianza, solamente en Él. Otra pregunta, ¿cuáles son los resultados que nosotros obtenemos cuando confiamos en el hombre, incluyéndonos a nosotros mismos, y en el brazo de la carne? ¿Cuáles son las consecuencias cuando nosotros escogemos confiar en el Señor? ¿Y cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Cuando escogemos confiar en Dios o escogemos confiar en el brazo de la carne. Vamos a Jeremías, capítulo 17, en el versículo 5. Dice así, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Este pasaje es precioso. Primero aquí, el hombre que pone su confianza en el hombre y en el brazo de la carne, en el poder del dinero, que pone la confianza en sí mismo para tomar decisiones, se apoya en sí mismo o se apoya en otras personas, inclusive en los poderosos de este mundo. Todo eso es el brazo de la carne. ¿Qué es el brazo de la carne? Todo lo que no es poner la confianza en Dios, es apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias capacidades, en nuestra propia inteligencia, en el dinero. Es apoyarse en otras personas, en su propia prudencia. Todo eso es el brazo de la carne. Es decir, todo lo que el hombre es capaz de hacer por sí mismo. Todo, absolutamente todo lo que usted puede hacer por sí mismo. Si usted se apoya en eso, se está apoyando en el brazo de la carne. Y vean lo que dice la palabra, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Su corazón se aparta de Jehová, porque cuando uno confía en el brazo de la carne, el corazón se aparta del Señor, porque ya uno no está confiando en Dios. Pero sucede que nosotros somos seres limitados, el dinero tiene límites, el poder del dinero tiene límites, nuestra prudencia no es suficiente, nuestra inteligencia no es suficiente. La sabiduría humana no es suficiente. ¿Ha podido el hombre resolver todas las cosas del hombre? Aún con toda su ciencia y su conocimiento. ¿Pueden los médicos sanar todas las enfermedades? ¿O los psicólogos resolver todos los problemas de la gente? ¿O los economistas resolver todos los problemas de los negocios y los problemas económicos de la gente? ¿Cómo vemos el mundo? Es un caos, porque todo es el brazo de la carne. Si todos los seres humanos en la tierra nos apoyáramos en Dios, todo sería muy diferente, totalmente diferente. ¿Por qué hay un caos en el mundo? Porque no hay sabiduría de Dios, porque todo es el brazo de la carne, es el hombre. Pero nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros podemos apoyarnos en el brazo de Dios, en el brazo del poderoso. En ese sí nos podemos apoyar y ahí es donde todo va a estar bien. Por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Cuando uno se apoya en el brazo de la carne, hay maldición. Ahí no hay bendición. El que confía en el hombre, dice, será como la retama en el desierto. No verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. La retama es una matilla. Parece que la usaban como para barrer, seguro como la escobilla. Es algo así, la retama. Es pequeña, pero tiene una contextura dura. Los tallos, como el olivo, una cosa así. Pero dice que el que confía en el brazo de la carne será como la retama en el desierto. Entonces, esa mata en el desierto son puros barejones. Ahí está, en el desierto. Pero imagínense, el ejemplo que pone la palabra,
el que confía en el brazo de la carne será como la retama en el desierto. Dice que no ve cuando viene el bien, porque nunca viene el bien. Porque como hay maldición en confiar en el brazo de la carne, entonces nunca ve venir el bien. Y por eso es que uno oye las personas quejándose, porque las cosas no les salen bien. Hermanos, yo he confiado en Dios. Yo nunca me quejo. Hace años yo dejé de quejarme, porque yo siempre veo venir el bien. Porque yo he confiado en Dios. Todo aquel que confía en Dios ve venir el bien. Yo veo venir el bien. Lo seguiré viendo venir porque seguiré confiando en Dios. Entonces por eso nunca me quejo. Pero uno escucha personas a veces quejándose de una cosa y de otra, porque no ven venir el bien. Y dicen, es que no me sale esto bien, no me sale esto bien, no me sale esto bien. ¿En quién está confiando? ¿Por qué no le sale bien? ¿En quién se está apoyando? Hay razones, dice la palabra, como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, como es totalmente natural y normal y tiene razones de ser, así la maldición nunca será sin causa. Siempre hay razón para que las cosas no salgan bien. Si las cosas no salen bien, si en la vida de una persona siempre está pasando las cosas de esa manera, es porque no se está apoyando en Dios, porque la palabra de Dios no falla. Por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre y pone por carne su brazo. Su corazón se aparta de Jehová, será como esa matilla, como esa retama en el desierto, puros chilillos. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en sequedales, en vacío, en necesidad. Sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada, solitario, vacío, en necesidad interna, sin satisfacción de la vida. Todo eso pasa en aquel que confía o en aquellas personas que confían en el brazo de la carne. En el desierto. ¿Por qué en sequedales? Porque no ve el agua, no ve la lluvia, no la ve venir, porque está en el desierto, ni llueve en el desierto. Hay veces que los cristianos dicen, estoy aquí en el desierto. Si está en el desierto es porque no está confiando en Dios. Hermanos, un cristiano no puede andar diciendo que está en el desierto. Estoy aquí pasando por el desierto. ¿Han escuchado ustedes eso en cristianos, hermanos? Eso es una queja. Es una queja. Un cristiano no tiene por qué estar en el desierto si ya el Señor nos sacó de ahí. Dígame. Tenemos una batalla de la fe, nos enfrentamos a situaciones, pero en el nombre de Jesús vencemos esas cosas. Pero no estamos en el desierto. Ahorita vamos a ver aquí por qué no estamos en el desierto. Si estuviéramos en el desierto no vemos venir la lluvia. Pero si alguien está en el desierto, entonces es como la retama en el desierto. Entonces no ve la bendición, es porque se está apoyando en el brazo de la carne. Y aunque sea un hijo o una hija de Dios, por eso necesitamos aumentar nuestra confianza en nuestro Dios. Y vean la diferencia. ¿Cuáles son los resultados? Dijimos. ¿Cuáles son los resultados que obtenemos cuando confiamos en el brazo de la carne? Maldición, necesidad, vacío, desierto, sequedales. Pero cuando escogemos confiar en el Señor, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, bendito. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, echa sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. ¿Ven la diferencia? El que confía en el Señor, pone su confianza en Dios, recibe bendición. No verá cuando viene el calor. ¿Por qué? Porque será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. El que confía en el Señor no está en el desierto, plantado. El que confía en el Señor está plantado junto a las corrientes de las aguas. Está a la orilla del río, está a la orilla del lago. Ahí está. Sus raíces se alimentan de la fuente del agua. Permanentemente está recibiendo, constantemente. Por eso es que el cristiano no puede estar en el desierto. O no es la voluntad de Dios, sino que la voluntad de Dios es que constantemente esté tomando de la fuente. Como aquella canción, estoy tomando de la fuente que nunca se secará, nunca se seca. Como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, echa sus raíces ahí y de ahí toma, a través de sus raíces. Y nosotros tenemos que estar enraizados en Cristo Jesús para estar tomando de las aguas. Pero a veces no echamos raíces en Cristo, entonces no tenemos por dónde tomar de las aguas. Entonces, ¿qué pasa con ese árbol que está plantado junto a las corrientes de las aguas? Cuando viene el calor, dice que no lo ve venir.
Ni siquiera ve venir el mal. No ve venir el mal, no ve venir el calor. Qué difícil está todo, dice la gente. ¿A dónde? Dice el que está plantado junto a las corrientes de las aguas. Qué calor, dicen los otros árboles. Yo no tengo calor, dice el que está junto a las corrientes de las aguas. No ve venir el calor. Se me secan las hojas, dicen los otros. No, las mías están fresquitas. Porque está tomando de las corrientes de las aguas, porque está apoyado en Dios. Está confiando en Dios. No ve venir el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará. Y aun cuando hay dificultades alrededor, aun cuando alrededor las cosas se ponen difíciles, en el año de la sequía, dice, no se fatigará. Porque Él sigue estando ahí junto a las corrientes de las aguas. Ahí no hay problema. Ese árbol o ese hijo de Dios no depende de las circunstancias que se estén dando alrededor y en este mundo, sino que depende directamente de la fuente de la vida, que es Dios Todopoderoso. Y entonces, aunque venga la sequía, esa sequía simboliza cualquier circunstancia complicada, compleja, difícil que pueda suceder en el mundo. Y aunque pasen todas estas cosas, dice que el árbol no se secará. No se secará, ahí seguirá. Y no solamente seguirá ahí pasándola, no, sino que no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Verdecito, fortalecido y dando fruto. ¿Por qué? El que confía en el Señor, bendito, bendito es. Bendito es el que se apoya en Dios y no confía en el brazo de la carne. No hay nada aparte del Señor en lo cual nos apoyemos que funcione. Nada, absolutamente nada en este mundo. Número 3, ¿qué puede destruir nuestra confianza en Dios? Dice Proverbios 14:26, y léalo ahí en su palabra. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. ¿Qué puede destruir la confianza en Dios? La pérdida del temor de Jehová. Perder el temor de Dios destruye la fuerte confianza en Dios. Nosotros necesitamos que nuestra confianza en Dios aumente, que nuestra confianza en Dios sea fuerte, una fuerte confianza, una gran confianza en Dios. Pero ¿qué puede debilitar la confianza en Dios? De tal manera que comenzamos entonces a apoyarnos en el brazo de la carne. La falta o la pérdida del temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El temor de Dios es apartarse del mal. Cuando se pierde el temor de Dios, se comienzan a hacer concesiones al pecado, se comienza a hacer concesiones al mundo y al diablo, o todo lo que proviene del diablo. Se le hace concesiones porque se pierde el temor de Dios. Cuando se pierde el temor de Dios, se pierde la confianza en Dios. Ya no puede la persona confiar. La pérdida de temor de Dios destruye la confianza. Es una cosa que interiormente le sucede a la persona. Ya no puede confiar. ¿Qué tiene que hacer? Apartarse del mal para recuperar la confianza en Dios. Apartarse totalmente del mal. No hacerle concesiones al pecado. No hacerle concesiones al mundo. Si usted quiere recuperar su confianza en Dios, si usted quiere aumentar su confianza en Dios, apártese del mal, tome decisiones. Apártese de todo aquello que usted sabe que no es agradable a Dios. Fortalezcase en el temor de Dios. Entonces usted va a comenzar a tener confianza y seguridad. Una cosa lleva a la otra. Si se comienza a perder el temor de Dios y se comienza la persona a apoyar en el brazo de la carne, una cosa lleva a la otra. Deja de apoyarse en Dios y comienza a apoyarse en el brazo de la carne y se pierde la bendición. Porque dice, maldito el hombre que confía en el brazo de la carne. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Apartarnos del mal, porque el temor de Dios es apartarse del mal. Si usted está viviendo cosas en su vida que usted sabe que no agradan a Dios, apártese de eso para que recupere la confianza. Porque si no se aparta, cada vez más va a perder la confianza. Si usted sigue metiendo la pata, cada vez va a seguir perdiendo más y más la confianza en Dios. Y va a llegar el momento donde usted no puede confiar en Dios. ¿Me explico? Que una cosa lleva a la otra. Si perdemos el temor de Dios, comenzamos a hacer lo desagradable ante Dios. Si no resolvemos eso, cada vez perdemos más confianza en Dios. Seguimos apoyándonos más en el brazo de la carne. Si no resolvemos, terminamos de perder totalmente la confianza en Dios. Y eso es peligroso. Muy peligroso, ¿por qué?
Dejamos de ser el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas para convertirnos en la retama del desierto. Qué triste estar ahí. Yo no quiero estar ahí. Mejor tomemos decisiones, apartémonos del mal, fortalezcámonos en el temor de Dios. Y usted cada día va a confiar más en Dios. Va a tener esa certeza, esa seguridad, esa confianza, esa esperanza firme de que usted lo único que hace es esperar el bien. Usted no va a estar esperando que venga la sequía. Usted solo espera el bien, porque usted sabe que está viviendo en la bendición. Ahora, si conservamos el temor de Dios, o crecemos más bien en el temor de Dios y nos apartamos, porque esa es la voluntad de Dios, que nos examinemos. ¿Hay algo que no le agrada a Dios en mi forma de vida, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar? ¿Hay algo que no le agrada a Dios? Entonces hacer el cambio y a través del temor de Dios apartarnos. ¿Qué va a suceder entonces? Se va a edificar nuestra confianza en Dios. Va a aumentar, que es lo que queremos, que se aumente nuestra confianza en Dios. ¿Cuántos quieren de verdad confiar en Dios? Ahora que ponía el ejemplo de los jóvenes, ¿ustedes quieren confiar en Dios? ¿Quisieran confiar en Dios y poder esperar en Dios? ¿Poder esperar en el tiempo de Dios lo que Dios tiene? Viejitos también, ¿verdad? No solo los jóvenes, para todos. Que nuestra confianza en Dios aumente. Necesitamos confiar en Dios porque esperamos que cosas buenas pasen en nuestra vida, deseamos que cosas buenas pasen en nuestra vida y tenemos que tener esa confianza, porque Él conoce todo intento, no lo olvide, Él conoce todo intento de los pensamientos nuestros. Si intentamos confiar en Él, Él se acerca a nosotros y nos ayuda. ¿Qué sustenta nuestra confianza en Dios? Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír la palabra de Dios y el obedecerla es nuestra única salvación. Es la única forma de que la fe, de que la confianza en Dios aumente. Oír la voz de Dios. Tener esa disposición de decir, Señor, quiero que me hables. ¿Saben por qué decimos muchas veces que es muy importante leer la Biblia, leer la palabra y ojalá todos los días? ¿Por qué? Para cumplir el requisito, ya la leí. No. ¿Para qué lee usted la palabra? Para oír la voz de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted tiene que leer la palabra con la intención de oír la voz de Dios. Yo voy a la palabra, Dios, ¿qué me quieres hablar? Quiero oír tu voz y leo y le permito a Dios que Él me hable. Así se disfruta la palabra, no por un compromiso para cumplir que ya lo hice, no, es para oír, para que nuestra fe aumente, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Juan 6, en el versículo 60, Jesús le está hablando a mucha gente y les está dando palabras y dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? Pues ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Y les dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado a ustedes son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué tenemos que hacer para sustentar nuestra confianza en Dios? Tenemos que dejar de rechazar las palabras de Dios. A veces oímos las palabras de Jesús y a veces las seleccionamos y decimos, me quedo con estas, pero con estas no, estas mejor dejémoslas por allá. Obedezco solamente estas. Voy a aceptar solo esta parte. Pero de esa manera nuestra confianza en Dios no se sustentaría. Hubo gente, dice que discípulos, que cuando Jesús les habló, dice que muchos discípulos de Jesús, volvieron atrás y los mismos discípulos, los 12, se pusieron a murmurar. Qué duro esto que Jesús está diciendo. Era porque ni entendían, porque Jesús lo que estaba hablando es que tenían que comer el pan. El que no come mi carne y bebe mi sangre no puede tener vida eterna. Tienen que comer mi carne. Y no entendieron. Entonces dejaron a Jesús, discípulos.
Todavía también los 12 estaban murmurando. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y es donde Pedro dice palabras que hemos repetido durante siglos y nosotros las seguimos diciendo. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. No rechacemos las palabras de Jesús, oigamos las palabras de Jesús, obedezcamos las palabras de Jesús. Vivamos en el temor de Dios para que entonces en nosotros crezca la confianza. Entonces cada día uno vive seguro, uno vive confiado, uno sabe que lo único que va a ver es cómo viene la bendición de Dios. Únicamente hay que revisar, es importante que revisemos nuestra vida. ¿Quiere aumentar su confianza en Dios? Revise su vida. Si hay algo que usted sabe que no le agrada a Dios, desaparezca eso en el temor del Señor. Haga los cambios. Deje de apoyarse en el brazo de la carne. Deje de confiar en sí mismo. Deje de confiar en cualquier otra cosa o en cualquier otra persona. Apóyese totalmente en Dios. El que lo hace, tiene bendición. Bendito el que lo hace. Quiero leerle unos salmos. Dice el Salmo 28:7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Jehová es nuestra fortaleza, es nuestro escudo. Y cuando habla de la fortaleza, se refiere a esas fortalezas que ponían en las ciudades para protegerse. Podemos confiar en él. Salmo 61:3. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Hay seguridad en el Señor. Él es torre fuerte, una torre fuerte donde nos metemos adentro, nos refugiamos y confiamos en Él y decimos, aquí estoy bien, no me voy a salir de aquí, porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo. Saben que cuando confiamos en Dios, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y vivimos conforme a su voluntad, el enemigo no tiene acceso a nosotros. Entonces él no puede hacer su obra. ¿A qué vino el diablo? A matar, a robar y a destruir. Pero si yo estoy adentro del refugio, si yo estoy adentro de la torre fuerte, el diablo no tiene acceso ahí, porque estamos confiando en Dios. El Salmo 71:3, que también se los leo, dice: sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente, una roca de refugio, donde yo me pueda esconder, donde me pueda refugiar de todas las circunstancias, de la intemperie, de las cosas de la vida, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Él es nuestra confianza. Les animo, hermanos, a depositar toda la confianza en el Señor. No se apoye en el brazo de la carne, no lo haga. Apartémonos del mal, apartémonos de todo lo que desagrada al Señor. Vivamos en el temor de Dios para que nuestra confianza en Dios acrecente, que va a venir sobre nuestra vida, solamente bendición. Y Jesús dijo en Marcos 11:22 4 palabras que son muy poderosas. Él dijo: tened fe en Dios. Confíen en Dios. Amén.